Así que, hermano, abra sus Biblias en el nombre del Señor y busque Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 23. Hoy Dios nos va a hablar. La mañana nos habló. No había muchos amenes, pero es la palabra. Vamos a ver cuántos amenes salen ahora aquí. Y si usted puede ponerse de pie en reverencia de la palabra, si puede, si no, se puede quedar sentado. Dios conoce también. Vamos a leer. Romanos 6, del 15 al 23. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. El tema de ahora, hermanos, se llama de la esclavitud del pecado a la gracia de Dios. Dice, ¿qué pues? Pablo preguntando, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si hoy sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero a gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais, oiga bien, dice, cuando erais, estaba hablando del tiempo pasado, esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia, pero porque frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados, oiga bien, ahora está hablando en presente, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por buenos frutos la santificación y con el fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude, nos edifique a cada uno de nosotros, Señor. Así como has hablado en mi vida, habla en la vida de mis hermanos también. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, nosotros sí tenemos conocimiento del bien y del mal, todos. Hasta cierta edad, usted y yo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí o no? Amén. Usted y yo sí sabemos. Dice que un niño de 7 años, de 7 a 10 años, forma su carácter. Muchos padres en el pasado, así como a cada uno de nosotros nos educaron, nos criaron como pudieron, otros como quisieron, o otros como tenían. En muchas ocasiones nosotros ni metíamos la mano de la manera en que nosotros nos educaron. Te educaron, te dieron lo que tus padres tenían o lo que tus padres podían. Pero en ese momento, cuando nosotros formamos nuestro carácter, muchos padres en el pasado, a veces los latinoamericanos, padecíamos de algo que ahora creo que ya se está desapareciendo, no porque querramos, sino porque las leyes están muy difíciles. ¿Y sabe cuál es? Es el machismo. A veces los padres se decían, mi hijo es muy orgulloso, y le decía, este es el ejemplo de su padre, ¿verdad? O viceversa. Entonces nos enseñaron cosas que nos iban creciendo nosotros, nos iban añadiendo a todo lo que nosotros teníamos, y forjaron de nosotros un carácter muy diferente, que ese carácter nos vino a traer demasiados problemas a nuestras vidas. En algunas ocasiones nos trajo conflicto, en otras ocasiones pues cada quien tomó una decisión, y estas decisiones que a veces tomamos, a veces fueron buenas, a veces fueron malas, y muchas de ellas ni aprendíamos de los errores ni aprendíamos de los demás. Simple y sencillamente, cuando ya estábamos en el problema, mirábamos qué solucionarnos y cómo solucionarlo.
Lamentablemente a veces muchas personas cayeron en vicios. Otros no lograron llegar ni a la adolescencia porque tanto era su vida que ya no están en este mundo. Entonces todo eso, hermano, es el pecado. El pecado acarrea la muerte. Y Pablo habla que nosotros cuando somos esclavos del pecado, lo que nos trae es la muerte. Pero Dios nos trae la gracia. Y la gracia nos trae vida. Y Él da una vida eterna. Aunque usted y yo no la merezcamos, pero es un regalo de Dios. Entonces, la gracia de Dios es un regalo. Es que no es porque, no es por ti ni por mí, es un regalo de Dios. Así como el sol sale todos los días, para los buenos y para los malos sale el sol. Depende del horario de verano o invierno, pero el sol sale todos los días y ha estado aquí durante más de 4000 años. El sol ha salido, independientemente del comportamiento humano, pero ahí está. Así está la gracia de Dios ahora. La gracia es un regalo que Dios ha dado a ti y me ha dado a mí. ¿Por qué? Porque no hay excusas. Porque va a haber un día que usted, tú y yo nos vamos a ser juzgados. Y no vamos a tener ningún pretexto en ese momento de poder decirle: Señor, tú no me hablaste, Señor, tú no dijiste nada, yo no vi esto, no vi aquello. No va a haber excusas de nada, porque dice el Señor que en aquel entonces a nadie va a pasar por ignorante, ni a ti ni a mí. Entonces Pablo nos habla en esta mañana que nuestro Señor Jesucristo vino a vencer el pecado de este mundo. Y como Él lo venció, nos vino a enseñarnos también a cómo nosotros lo podíamos vencer. Entonces, el pecado es el enemigo de tu vida y de la mía. A veces nosotros vemos actitudes en los hermanos que a veces no son nada agradables. Y no solo en los hermanos, en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos. En todos vemos actitudes negativas, pero también tienen cosas buenas. ¿Cuántos de nosotros vemos lo negativo y lo bueno de los demás no lo vemos? Es raro ver las cosas buenas de los demás. A veces cuando vemos las cosas buenas de los demás, digo: al fin se le cayó algo a este, mira. ¿Verdad? Tal vez el vecino te trajo una torta y tan malo que es. Al fin se le cayó un árbol, una hoja de ese árbol. Eso es lo que vemos. No vemos que a veces son tocados por Dios, pero lo negativo sí. Mira cómo se comporta, mira lo que dice, mira cómo señala, mira cómo juzga. Todo eso lo vemos. Y la mayoría por eso le dije, cuando nosotros somos criados de una manera, esas actitudes a veces se quedan con nosotros y no queremos despojarnos de esas cosas. Por eso dice Pablo también que nosotros en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí en ellas son todas nuevas en Cristo Jesús. Si usted y yo las entendemos, significa que usted no va a batallar con esas cosas. Amén. Usted comete un error, un hermano en la iglesia, lo primero que usted va a hacer: no, el hermano está aprendiendo. Yo creo que usted no señala a nadie, yo creo que usted no juzga a nadie, no anda por los pasillos criticando al otro hermano o a la hermana diciendo: mire, este hermano que yo lo voy a hacer, no, y empiezan a sacar tantas cosas. Yo creo que no es así usted. Ahí en El Salvador así son. Allá donde yo venía, sí, allá así son. Asistía a una iglesia de casi 3,000 miembros y escuchaba tantas cosas. Pero los hermanos nadie tenía problema. El hermano aquel sí tenía problemas, pero yo no tenía problema. ¿Verdad? Todos los demás tenían problemas, pero mi familia es perfecta. Y así somos, para escudarnos y vernos bien, o vernos que nuestro error no se refleja en los demás. Pero cuando vamos al espejo, ahí sí nos reflejamos, y que es la palabra del Señor. Cuando tú y yo estamos enfermos y tú te vas al médico, yo conozco un varón que le fue a tomarse unos exámenes, y ¿sabe qué? Para que le dijera que no estaba enfermo, que lo que no tenía, le estaba diciendo a la enfermera: ¿y si te pago para que me diga que todo estoy bien? No, pero si usted ha venido aquí para que yo le diga qué es lo que tiene, no es para lo que no tiene. No, pero yo quisiera que usted me dijera que estoy bien. No, si está mal, yo tengo que decirle lo que usted tiene mal.
y le dijo, no, yo quiero que usted me diga que estoy bien, le voy a dar extra para que usted en los exámenes ponga que estoy bien. Y dice, aquí no puedo hacer eso. A veces así somos como cristianos. El pecado que está dentro de nosotros, a veces no lo queremos darnos cuenta de que nos está llevando a lugares donde la palabra de Dios nos está enseñando. Y por eso Pablo habla lo que Jesucristo nos ofrece para una liberación. Dice que los pecados del pasado también, así como los pecados del futuro. Y eso es lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Aparta del pecado, porque no quiero que vayas a pasar por estas circunstancias. Pero como nosotros no queremos entender, ahí seguimos otra vez. Y no que la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, ¿por qué volvemos a cometer los mismos errores del pasado? ¿Por qué no queremos dejar eso? Yo le puedo hacer una pregunta y no me la conteste, porque creo que no estamos en una clase. Yo le voy a decir, hermano, ¿usted una camisa sucia se la pone? ¿Usted se la pone? ¿Usted se la pone? Usted mira, usted ha trabajado, a veces nos ha tocado, quizás anda cortando la grama, trabaja en su casa o anda, usted sabe que sudamos demasiado y usted la va a tirar a la torre, esa ropa la tira, la ropa sucia, no se la vuelva a poner. Yo no creo que usted el siguiente día la agarre y se la vuelva a poner, ¿o sí? Hermano, es lo mismo que hacemos con el pecado. Si Cristo nos liberó del pecado, ¿por qué nosotros regresamos y tomamos eso que estaba en inmundicia y lo volvemos a nosotros nuevamente? Y es lo que el Pablo está tratando, la manera de explicarnos, que nosotros no tenemos que volver a hacer lo que hacíamos en el pasado. Pero nosotros no entendemos, no lo entendemos, porque Pablo nos está hablando y nos está diciendo, no vuelvan al pasado, no lo hagan, porque eso les trae una condenación. Ya Dios se subió, permitió en la cruz ir por ti y por mí para borrar todos los pecados y no hacernos esclavos del pecado. Y no lo merecía el Señor. Nosotros tendríamos que subirnos a esa cruz y pagar lo que Él pagó, pero no lo estamos haciendo. Por eso Cristo lo hizo, para que nadie más lo tuviera que sufrir. Por eso la gracia es un regalo de vida, es un regalo dado por Dios. Le dije que no iba a hacer muchos amén ahora, no iba a haber muchos amén. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque cuando nos toca nuestro interior y cuando estamos, el Espíritu Santo empieza a sacar todas aquellas cosas que no son agradables, entonces es ahí que tenemos un conflicto interno. Y ese conflicto que tenemos, lo espiritual con lo carnal, es lo que nos hace a nosotros reflexionar cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo bien y mal. Entonces la palabra de Dios nos lleva a Hebreos 3:15, dice, recuerde que lo que hice cuando oigan hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Usted no se revela, ¿verdad, hermano? No, ¿verdad? No, amén. Entonces, hermano, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Usted le endurece o yo le endurezco? Si yo le endurezco, yo voy a pagar las consecuencias. Pero si yo soy dócil a la voz de Dios, entonces yo lo que voy a hacer es reconocer mi error y tratar la manera de cambiar. Amén. Entonces, todos nosotros estábamos en algún tiempo esclavos al pecado, condenados por Dios, pero nuestro Señor Jesucristo vino, nos libró y nos quitó las cadenas de maldiciones que nosotros cargábamos, anduvimos cargando. Ahora usted ya no carga ninguna cadena, usted es libre, usted levanta sus manos, ¿no? Usted está libre ahora, hermano, usted es libre, yo soy libre, porque Cristo pagó el precio por ti y lo pagó por mí. Amén. Y si lo pagó, ya no se ponga la camisa sucia, ya no se ponga. El enemigo va a llegar. Cuando tú y yo pecamos, recuérdate lo que dice el libro de Job, que el enemigo sube y va al trono y te va a acusar y me va a acusar a mí. Y no que es cristiano este, y no que está adorando a Dios y anda pecando y se sube aquí a tu altar, y no que dice que predica la palabra y después viene aquí a predicar de la palabra. ¿Cómo va a predicar de algo que no vive? ¿Cómo va a hablar de
el cristianismo a las demás personas si no lo está viviendo? ¿Cómo? ¿Qué autoridad espiritual tenemos o autoridad moral tenemos de hablar de algo de lo cual estamos haciendo por detrás y venimos a querer hacer algo aquí que es correcto? Eso no se puede hacer. Es ahí donde el enemigo se burla de las personas, se ríe y va arriba y le dice: mira, esta persona está cometiendo adicciones allá atrás y viene aquí a quererse ser santo. No, no podemos servir a dos dioses. O servimos a un Dios o servimos al otro, pero no podemos sentarnos a la mesa a comer de dos cosas. No lo podemos hacer. Y eso es la palabra de Dios nos dice. Nosotros, hermanos, no podemos hacer con la mano izquierda y botar lo que hacemos con la mano derecha. No podemos hacer eso. Y eso es lo que Pablo está tratando de la manera, nos dice ahora, nos explica, nos dice: no botes la gracia de Dios por regresar a la esclavitud del pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros batallamos con querer ser personas diferentes? ¿Saben por qué? Porque nosotros no ha nacido nuevamente en nuestro corazón Cristo Jesús. Cuando Dios ha nacido en nosotros, se te va a ver. Se te va a ver, hermano, o se va a ver a mí. Claro, vamos a tener a veces una que otra indiferencia. Sí, vamos a tener como ser humano. Dice la palabra de Dios que a veces que el sol no te ponga sobre tu rostro. Eso significa que cuando tú le haces así, el sol te pega y tu rostro cambia. A veces el enojo o la ira nos puede cegar, pero que no sea permanente, que sea nada más pasajera. Pero cuando llega a ti y te invade y la andas allí, que quieres explotar y que nosotros ya andamos, que hasta temblamos ahí, que no hallamos. No, hermano, ese es el enemigo que quiere apoderarse de tu vida. Cálmate, recuerda que Dios ya pagó el precio. Dios no te quiere que estés así. Entonces nosotros, en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso, en Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Y esto, cuando en los tiempos antiguos, estamos hablando de la época medieval, que fue la conquista. Pero más atrás de esos tiempos, la iglesia ha tenido que venir sufriendo transformaciones diferentes. Quizás tú y yo no lo sabemos, pero hay una historia que se ha contado. Y dentro de la historia de la iglesia está que dice que cuando los líderes que venían aquí a hacer la reforma de todos los libros, entonces se encontraron con una persona que se llama Martín Lutero. Dice que en esa reforma estaban peleando con Martín Lutero porque oiga bien, la palabra dice, la historia dice que los líderes religiosos no querían que se hablara de la gracia porque estaban en contra de lo que ellos estaban predicando. Ellos querían que la gente no supiera de la gracia de Dios. Lo que en aquel tiempo estaban diciendo que el que pecare, ese morirá. Muchas cosas a veces hacían. Miren, se aprovechaban de las personas y querían que a veces el precio del perdón fuera a base de esto. Y vino Martín Lutero y le dijo: no es así. Entonces Martín Lutero tuvieron unos argumentos en el cual les digo que decir que el perdón y la vida eterna es un regalo gratuito dado por Dios. Quizás ahora nosotros lo podemos entender mucho mejor porque tenemos toda la Biblia junta, pero en aquel entonces no estaba así. En aquel entonces estaba separada y era muy difícil a veces todo eso. Por eso ahora nosotros tenemos un mejor entendimiento de la palabra de Dios, una mejor sabiduría que Dios nos da, y el conocimiento que tenemos es mucho mejor de lo cual tenían en el pasado. Por eso toda esa reforma que se dieron, todas esas cosas, por eso la palabra de Dios habla de los líderes religiosos, aquellas personas que ponen leyes, aquellas personas que quieren poner sus reglas, pero Dios en ningún momento puso reglas para eso. Si usted se acuerda también,
en los evangelios aparece una historia del fariseo y del publicano. El fariseo se jactaba de que decía que él cumplía la ley, se decía que él diezmaba, se decía que él ayunaba, pero vino el publicano y le vino: no soy como este, y le señaló al publicano. Y el publicano vino y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Yo prefiero ser el publicano, reconocer mis pecados y no ser como el fariseo, que se jactaba de las cosas que hacía en público, pero más Dios conocía lo que había en el corazón de él, que no era nada bueno. Por eso el Señor Jesús a los religiosos les decía cosas que a veces no les dijo a las personas cuando estaban en pecado. Una de las cosas que le dijo era que eran serpientes, algo muy fuerte, porque a Dios no le gusta, hermano, la apariencia del hombre. A Dios le gusta que te presentes como tú estás. Si yo estoy mal, yo me voy a presentar ante Dios: Señor, ayúdame, yo estoy mal, libérame de todas estas adicciones. Si estoy pasando una adicción, si estoy cometiendo algún pecado, Señor, ayúdame en esta situación. Pero si yo quiero hacerme que no estoy cometiendo nada y vengo delante de Dios, voy a fingir algo que no soy, y eso no es correcto. Eso es lo que Dios está hablando ahora, que nosotros delante de Dios, claro, aquí no pasa nada, pero en el pasado, hermano, los sacerdotes en el libro de la ley, cuando un sacerdote iba a entrar al templo, en el lugar santísimo, iba temblando y le ponían una cuerda en el pie y una campanita, porque si ese sacerdote no estaba digno delante de Dios, ahí quedaba muerto. Por eso había un temor de Dios, había un respeto a los altares, y ese respeto se ha perdido ahora. Hay personas que suben estando mal delante de Dios y lo saben, pero no les importa, porque creen que como estamos bajo la gracia, lo podemos hacer. Por eso Pablo dice: nosotros no podemos aprovecharnos de la gracia, porque va a haber un día que Dios va a cortar eso. Y eso me recuerda que yo tenía un compañero cuando estaba en la universidad, que él se iba a casar, y todavía le dijimos nosotros, estábamos en la capital y él se iba a mover a un lado, al lado occidente del país, y se iba a mover porque supuestamente iba a tener una despedida de soltero, y no quería que lo vieran ahí en el sector donde él, porque lo podían reconocer y se lo podían decir a su futura esposa. Yo digo: mejor me voy a ir a otro lugar para que nadie me vea. Y dice que se fueron y le dijimos: no te vayas, es muy noche, es muy peligroso, no te vayas. No, yo me voy. Y se fue con otra persona. ¿Sabe qué? A las 2 de la mañana quedó bajo una trailer, se murió. Y ahora que le iban a decir a la futura esposa que él andaba comprando algunas cosas para la boda, no, él andaba haciendo cosas que no fueron lícitas. Por eso la palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, por su pecado lo llevó a la muerte. Entonces, hermano, por eso la palabra de Dios nos habla. ¿Qué pues tenemos? Seguir pecando. Dice en el versículo 15, en el versículo 15 de Romanos 6, dice: ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Hermanos, si no estamos bajo la ley, porque si nosotros estuviéramos bajo la ley, no sé cómo nos fuera nosotros. Aquellos que andan adulterando, yo creo que ya hubieran sido apedreados. Aquel que roba, ya le hubieran quitado una mano, porque esa es la ley. Entonces no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. No, hermanos, nosotros tenemos que ser, si usted y yo somos cristianos, y si usted y yo somos seguidores de Cristo, ya no tenemos que practicar el pecado. Y si usted y yo cometemos errores, pues tenemos que arrepentirnos del error, o tratar la manera de poder corregir el error y no volver a cometer lo mismo. Pero si estamos en eso,
caemos, nos levantamos. Sí, la palabra de Dios nos habla, si 7 veces te cae el pulso, 7 veces Dios lo levantará, pero no te va a levantar del mismo error. No te va a levantar del mismo error. Dios es santo y 3 veces santo, mi hermano. Dios es santo y 3 veces santo. Por eso dice, somos esclavos a quien obedecemos en el versículo 15 y 16. Usted, hermano, en Romanos 7:22 dice, amo a la ley, dice Pablo, que Dios con todo mi corazón, pero no hay poder tanto de mí que está una guerra como mi mente. Ese poder me esclaviza en el pecado que todavía está dentro de mí. Esa es la NTV, lo leí. Hermanos, usted es esclavo a quien obedece. Usted quiere obedecer a Cristo, Dios va a mandar su vida. Si usted está en pecado, usted sabe quién va a gobernar sobre su vida. Usted tiene que obedecer a un solo Señor, no a 2 señores. ¿A quién quiere obedecer usted, hermano? ¿Quiere obedecer a aquel que tiene misericordia de nosotros? ¿A que a Él quiere obedecer? Ese se llama Cristo. Entonces significa que todo lo que hacía en el pasado ya no lo vamos a hacer. Amén. ¿Ya no lo vamos a hacer, hermano? Amén. Entonces, hermano, se va a ver reflejado en ti, se va a ver reflejado en mí. Y eso es lo que le dije al principio. Debe haber muchos amenes, porque eso, el pecado, no es fácil sacarlo, pero es bastante bueno. ¿Saben por qué? Porque nos hace reflexionar a tu vida y a la mía, que no tenemos que caer en ese error, que no tenemos que volver a pasar lo que pasamos en el pasado. Tenemos que ser nuevas criaturas, como dice la palabra. Tenemos que dejar todo lo viejo, déjelo, hermano. La ropa sucia, déjela ahí, lávela. Pero por eso vino Cristo, para lavarla con su sangre preciosa y maravillosa. Por eso Él vino a dar la vida por ti y por mí. Por eso Él se subió a la cruz y permitió morir por ti y por mí. Él vino y Él fue azotado. Eso dice la palabra de Dios en Isaías 53, que su carne fueron molidas. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Lo hizo para que tú no pasaras eso. Él no quiere vernos esclavos de esos pecados. Él no quiere que nosotros pasemos esa secuela que en el pasado mucha gente sufrieron. No, mi hermano. Él quiere verte libre. Y la libertad está en Cristo Jesús. Hermanos, amemos la libertad. Amemos la libertad. ¿No es fácil? No, pero no es imposible. Si tú y yo nos esforzamos, lo podemos hacer. Porque la palabra de Dios nos ayuda, nos edifica y nos consuela para poder seguir adelante. Pablo también nos dirige a la carta a Timoteo, en Timoteo 4:16, a donde le hable: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti. Pablo le decía a Timoteo un consejo, le decía: ten cuidado de ti. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, como dice el versículo más adelante, como humano habla la debilidad. Nosotros somos débiles, hermano. Todos somos débiles. Estamos expuestos a cualquier tentación. Las tentaciones te van a llegar le van a llegar desde el joven hasta el anciano. El pecado no mide edades. El pecado llega. Y estamos esperando, no, porque es anciano no le va a llegar, es mentiras. O porque es joven tampoco, es mentira. Por eso nosotros, usted como padre de familia, tiene una responsabilidad, que tiene que estar orando por sus hijos. Y si usted como padre de familia está orando por sus hijos, usted tiene que orar para que sus hijos no carguen en tentaciones. Y una de las responsabilidades es que, por eso le digo, hermano, la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Por eso yo espero que los padres de familia estén aquí orando por sus hijos. Y si no quiere orar por usted, no lo haga, pero ore por su descendencia. Ore para que su descendencia no pase lo que usted y yo pasamos. Libéralo de la esclavitud, libéralo del pecado, libéralo de todos los errores que en el pasado los padres de uno cometieron. Que sus hijos no lo cometan. Por eso venga, órele a Dios, pídele a Dios que guarde a sus hijos, que guarde a su descendencia, que lo libere de todas las cosas que nosotros hemos pasado. Porque la palabra de Dios dice:
ora sin cesar para que no caigas en tentaciones. Y si usted deja de orar, sus hijos se vuelven inmunes y el enemigo llega y le va a minar su corazón y su mente. Por eso tenemos que estar constantemente orando los unos por los otros. Y si no, usted cree que a veces en la mañana dan ganas de venir a orar, hermano. No, hermano, estamos cansados. Yo también trabajo muchas horas, pero lo hago porque hay una responsabilidad. Y porque Dios, primeramente, Dios me manda que tengo que hacerlo. Y segundo, yo tengo una responsabilidad. Y tercero, yo quiero que mi familia también no pase lo que yo pasé. Y como no quiero verlos, todos los errores que yo pasé, entonces por eso vengo de rodillas a pedirle al Señor. Primero que tenga misericordia de mí, después del hermano, después del amigo, después del vecino, después de mi familia, después de mis otros hermanos de sangre. Por eso, hermano, está la oración. La oración no está porque es algo que, no, hermano, la oración solamente está para un hermano, está para todos. La oración es la comunicación directa con Dios. Es la herramienta que nosotros tenemos para poder tener que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero si a ti te gusta seguir como estás, no ores. No ores, hermano, no, por favor, no ores. Pero si tú quieres salir y tú quieres ver a una familia transformada, tú quieres ver a tus hijos liberados, tú quieres ver a una iglesia empoderada, ora. Ora y verás cómo Dios liberta todas las ataduras, cómo Dios hace milagros, cómo Dios provee, cómo Dios bendice, cómo Dios multiplica las cosas que tú tienes. Ora. Cuando tú empieces a probar eso, yo te aseguro que tú te vas a enamorar de la oración. Tú vas a ser el primero que va a estar tocando la puerta y ve, ¿a qué hora vamos a empezar a orar? ¿A qué horas? ¿A qué horas? No va a haber necesidad de que el pastor ni nadie le esté diciendo, porque tú sabes que la oración tiene un éxito. Por eso el cristiano se ha olvidado de las tradiciones espirituales, porque hemos dejado afuera a un lado lo que nos edifica y hemos traído a la iglesia lo que no edifica. Por eso Pablo habla de que nosotros tenemos que libertarnos del pecado. A nadie le gusta que le hablen del pecado, a nadie. A mí no me gustaba. Yo cuando escuchaba allí Ávila, cuando empezaba a hablar del pecado, yo lo apagaba o lo cambiaba, porque no me gustaba, porque andaba haciendo las cosas esas. Pero ahora cuando escucho allí Ávila, ahora le entiendo lo que hablaba él. Porque era un hombre que se metía en oración 15 horas, decía él. Y sí se miraba, porque cuando iba a los estadios él predicaba y muchas almas se convertían. Ahora predicamos nosotros y nadie se convierte. ¿Por qué será? Porque nos falta oración. Porque no queremos dejar lo que estábamos practicando. Tenemos que regresar a la senda antigua, mi hermano. Tenemos que regresar a la senda antigua. Y una de las sendas antiguas es que nosotros tenemos que dejar el viejo hombre. Dejémoslo. Oiga bien lo que le digo, no le digo déjelo, dejémoslo, porque también me incluyo yo. Porque antes que la palabra haga su vida, también habla la mía primero. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque es la única manera de poder ejercer. Yo quiero ir al cielo, no sé usted, pero yo sí lo quiero hacer. Y como yo lo quiero hacer, yo me quiero esforzar. Y la única manera de poder hacerlo es dejar el viejo hombre. Y si usted no lo quiere hacer, hermano, pues gloria a Dios. Yo sí lo quiero hacer. Porque yo sé que existe un cielo. Y sé que ahí se van a acabar todos los dolores. Que ya no va a haber más llanto ni dolor. Por eso Cristo vino al mundo. Para poder librarnos de todos los pecados.